¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Eh, Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión hemos titulado nuestra reflexión Lejos de casa. Leímos ya nuestra cita en el libro de Daniel, capítulo 1, los primeros versículos que nos introducen a lo que vamos a platicar en esta ocasión. Vamos a repasar, a estudiar el capítulo 1 de Daniel y nos pone ahí en contexto lo que acabamos de leer, donde nos dice que eh, vino el rey Nabucodonosor de Babilonia a sitiar Jerusalén y dice que Dios le entregó en sus manos la ciudad. Se llevó los tesoros del templo, los llevó a su país y dentro de todo lo que se llevó, también llevó personas, ustedes recuerdan, y dice ahí el versículo 3 si ustedes pueden leerlo, dice que el rey le dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real, de los príncipes, jóvenes, dice el versículo 4, sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos, inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey, para instruirlos, ¿no? Entrenarlos. Dice ahí en las letras, la lengua de los caldeos, que ellos pudieran aprender la cultura de aquel lugar. Y bueno, conocemos, yo creo que todos conocemos esta historia. Dice por ahí un comentario en el libro Eventos de los Últimos Días lo siguiente, miren, dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. O sea, cada que abrimos la palabra de Dios tenemos que eh, estudiarla detenidamente, ¿sí? Es el consejo de Dios, dice, especialmente el libro de Daniel y el Apocalipsis deben recibir una atención muy especial como nunca antes, dice por aquí, en la historia, es decir, en nuestros tiempos, estos dos libros debiesen de recibir una atención especial y por eso, bueno, vamos eh, a dedicarnos a estudiar este libro de manera, como dice aquí, detenida, ¿no? Para poderlo asimilar y bueno, ahí comenzamos con este capítulo 1. Dice, la luz que Daniel recibió de Dios, el conocimiento que Dios le transmitió, dice, le fue dado especialmente para estos postreros días, para los días en los que estamos viviendo. Así que la invitación pues es a estudiar, ¿no? Con detenimiento este libro, junto con el Apocalipsis. Eh, y es un libro que, como también hemos alguna vez escuchado, un libro que fue sellado, es decir, su conocimiento fue como, no se podía comprender bien hasta estos últimos días, y entre más pasa el tiempo, podemos descubrir más y más detalles, ¿no? Que Dios tiene para nosotros en relación a lo que estamos viviendo. Es decir, son libros que fueron escritos para estos momentos de la historia. Eh, dice por aquí en el libro Profetas y Reyes, que dice, mediante las mismas humillaciones que había acarreado la forma en que Israel se había desviado de él, es decir, esa invasión que sufrieron perdón, de parte de los babilonios, todo el desastre que se acarrearon, había sido consecuencia de su mal comportamiento, de que se habían desviado, dice, se habían alejado de Dios, pero todas esas cosas que les pasaron, humillaciones, dice aquí, Dios, dice, dio a Babilonia evidencia, es decir, a través de eso que pasó, Dios le dio a Babilonia, dice aquí, evidencia de su
supremacía. Los babilonios se jactaban mucho de, por ejemplo, que tenían esos tesoros que mencionamos ahorita en el capítulo, perdón, aquí en el versículo 1, perdón, versículo 2, este, que se habían llevado también a la realeza, los tenían por allá prisioneros, cautivos en su país, y para eso, perdón, eso era para ellos pues un triunfo, ¿no? Algo que presumían bastante, este, que dejaron por ahí incluso escrito, por ahí en su historia, como diciendo pues que ellos eran pues superiores, ¿no? Por ejemplo, a este pueblo, al pueblo de Israel, junto con todos los demás pueblos que ellos conquistaron. Pero acuérdense que Dios trabaja de formas eh, que a veces no comprendemos, ¿no? Al menos en ese momento, ¿no? Aquí podemos ver que Dios utilizó esa situación para enseñarle a Babilonia quién es el que manda, quién es el ser supremo. Dice, les enseñó también a los babilonios, fíjense bien, de la santidad de sus requerimientos, de sus mandamientos, de su ley. Y dice de los resultados o seguros resultados que produce la obediencia, la fidelidad a él. Y dio ese testimonio, dice, de la única forma que podía ser dado. El pueblo de Israel tenía una misión, una tarea especial de compartir el mensaje de Dios a otras naciones, a todo el mundo. ¿Se acuerdan? Pero bueno, en muchas ocasiones ellos fallaron en esta tarea y Dios tuvo que utilizar situaciones, circunstancias muy complicadas para ellos, para que de esa forma se cumpliese el propósito de Dios. Y por medio de esta cautividad, este cautiverio, dice que ellos pudieron testificar, dar testimonio de Dios en aquel lugar donde estaban. A través de dice aquí, de las personas que eran fieles a Dios. Y nosotros conocemos por aquí, en este libro de Daniel, algunos personajes que hicieron una gran diferencia, ¿no? En aquel lugar. Y bueno, cuando llegan ahí, que ahorita acabamos de leer, donde fueron llevados los jóvenes, dice aquí, pertenecientes a la realeza, ¿sí? Judía. Llegó por ahí un personaje de nombre Daniel, ¿se acuerdan? Menciona aquí otros tres amigos de él, ¿sí? Ananías, Azarías y Misael, que cuando llegan ahí, eh, nos relata ahí la historia que se vieron, enfrentaron pues muchos cambios en su vida. O sea, su vida cambió completamente. eh, Sus nombres fueron cambiados, algo que era eh, el nombre en Israel, por ejemplo, el nombre que tenía una persona era algo muy especial. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, porque tenía mucho que ver con lo que él era como persona, ¿sí? O lo que se esperaba que fuese, ¿sí? Y en Babilonia se les cambió el nombre y les pusieron un nombre que hacía honor a las deidades, a los dioses de aquel lugar. Algo que, bueno, para cualquier judío era humillante, ¿sí? Dado que pues eran nombres que tenían ¿cómo se dice? Un trasfondo, ¿no? O sea, en la antigüedad los nombres no se utilizaban como lo hacemos en la actualidad, ¿sí? Donde si un nombre te gusta, si un nombre está de moda, se lo pones a tu hijo, ¿no? No era así en la antigüedad. Entonces, sus nombres fueron cambiados, su idioma fue cambiado también, tenían que aprender, dice ahí el relato, la lengua de ellos, ¿sí? Su cultura, su vestimenta, su alimentación, su religión, ¿sí? Este, Fueron hechos eunucos también, estos jóvenes. Entonces se enfrentaron a todo esto, ¿sí? O se intentó cambiar todo esto en ellos.
Algunas cosas cambiaron, otras no, y ahorita vamos a platicar de esto, pero todo el que llegaba, ¿sí? Se enfrentaba a esto, a un cambio radical, ¿no? En su vida tenían que absorber lo que era la cultura de este lugar, ¿sí? Convertirse en uno más de este reino, ¿sí? Y bueno, eh, nos dice por aquí que el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciaran a su fe, ¿sí? Para hacerse idólatras, o sea, que adoraran a sus dioses. No los obligó el rey, sino dice que él tenía una estrategia mejor. O sea, no les dijo, ¿saben qué? Desde hoy se van a olvidar de su Dios, hoy, desde ahora en adelante, van a adorar a mis dioses. No lo hizo así, él fue más inteligente y dice que él esperaba obtener esto, pero de manera gradual, que ellos poco a poco se fueran impregnando de esa cultura, ¿sí? De la religión. Antes los gobiernos, ¿sí? Tenían mucho que ver, o las ideologías tenían mucho que ver con lo religioso, ¿sí? En la actualidad no es así. Pero tú cuando llegabas a un lugar, prácticamente tenías que absorber también la religión de ese lugar. Eh, entonces, este rey, Nabucodonosor, sí quería cambiar la fe de ellos, pero de manera gradual, ¿sí? No de forma así forzada, sino, o violentando, ¿no? Su mente, sino que poco a poco dijo, los voy a ir, impregnando, ¿no? De lo que somos los babilonios y van a terminar adorando a otros dioses, ¿sí? Olvidándose de ese Dios que tienen. Eh, entonces, dice que para empezar les cambió el nombre. Eso fue lo primero que hizo, ¿no? Para que se fueran acostumbrando a escuchar los nombres de los dioses cada vez que los nombraron a ellos, ¿sí? Este, y entonces dice aquí los intentó poner dicen, un trato íntimo con las costumbres de ese lugar, costumbres idólatras, dice aquí, bajo la influencia de ritos seductores, de culto pagano, dice, y esperaba inducirlos a renunciar a su religión, ese era el objetivo, ¿sale? Este, y bueno, saben que, como decíamos ahorita, este libro fue escrito para nosotros, para estos tiempos. Aunque a veces lo hemos utilizado este libro como un libro histórico, ¿no? Y hablamos, cuando hablamos de Daniel, nos remontamos pues, a otras épocas, ¿no? Pero si Dios dice que fue escrito para estos tiempos, debemos de aplicar todo esto que leemos, que sí sucedió hace mucho tiempo, pero tenemos que aplicarlo a nuestros días, ¿sí? Y en estos días nosotros enfrentamos esta misma problemática que enfrentaron estos jóvenes en Babilonia, ¿sí? Donde se está, en estos últimos tiempos, nos estamos enfrentando a cambios muy, muy radicales, ¿sí? En toda la sociedad, donde incluso se nos intenta cambiar nuestra identidad, ¿sí? Nuestras creencias, todo lo que tú creías antes, te dicen, sabes que eso no sirve, esto es lo que vale hoy, esto es lo que tienes que creer, esta es la forma en la que tienes que hablar, esto es lo que no debes de hacer, etcétera, ¿sí? Se nos está bombardeando como en aquel tiempo a estos jóvenes, ¿sí? Para impregnarnos, absorber una cultura, ¿sí? Que obviamente para ellos era pues muy contraria a todo lo que conocían y en lo que creían. Y esto le está pasando al cristiano moderno. No sé si ustedes están de acuerdo. Entonces, aquí es donde empezamos a identificarnos, ¿no? Con estos personajes, donde les digo, aquí nos enfrentamos hasta un cambio de lenguaje, ¿no? Este, como se ha promovido, ¿no? Últimamente, la vestimenta, la alimentación, lo religioso, lo espiritual. Entonces, ya
para entrar así en detalles o en esta historia, podemos irnos imaginando lo que ellos enfrentaron, porque nosotros lo estamos enfrentando, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que sacar nosotros lecciones importantes, ¿no? Para nuestra vida. Eh, Nos dice por ahí el relato que como el rey pretendía que estos jóvenes formaran parte de su corte, ¿sí? Porque no pidió que le trajeran a cualquier persona, ¿sí? Cualquier esclavo. O sea, él quiso traerse a lo mejor de Judá. Entonces dijo, quiero que ellos formen parte de mi corte. Y obviamente el trato que recibieron así de entrada no fue así tan desagradable como se podía pensar, ¿sí? Cuando ustedes saben, ¿no? Cuando una nación conquistaba a otra y se llevaba prisioneros, pues la pasaban muy mal, ¿no? En este caso, este rey, les digo, fue inteligente, ¿sí? Él quería que ellos se fusionaran con su cultura, quería que ellos formaran parte de lo que ellos eran, ¿no? Sí, completamente. No los forzó, ¿sí? Y bueno, dice que, por ejemplo, los empezó a tratar bien en la cuestión de la comida y les ofreció eh, de lo que él comía, ¿sí? Sus platillos. O sea, fíjense el privilegio que se les otorgó de comer la comida del rey. O sea, eso no pasaba en otras culturas, ¿no? O sea, si te capturaban, por ejemplo, los sirios, no sé, los egipcios, no te iban a tratar así, ¿sí? O sea, te iría bien si te daban de comer, ¿no? ¿Cuándo te iban a dar la comida del rey? Bueno, los babilonios lo hicieron y dice aquí, con esto el rey pensaba manifestarles su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. O sea, los quiso hacer sentir en casa, bien tratados, bien alimentados, que eso es algo pues muy importante, ¿no? El suplir esas necesidades. Dice, pero como una porción de estas cosas que se les servían, dice, se ofrecían a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría. Y compartirlo, dice, sería considerado como un tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. Esto fue lo que estos jóvenes pensaron, razonaron, ¿sí? Ellos se dieron cuenta de que estos alimentos previamente eran consagrados a los dioses de Babilonia. Y esto no les gustó a ellos, dijeron, esto está mal, ¿no? O sea, no es lo correcto. Y ellos sintieron que el participar de esos alimentos, pues era una ofensa a Dios, ¿sí? Y aquí, bueno, podemos hacer aquí un paréntesis porque, bueno, normalmente cuando tocamos esta historia o este detalle de la historia de Daniel y de sus amigos, pensamos que la enseñanza principal de estos textos es la alimentación, ¿sí? Y siempre que hablamos de esto, pues lo utilizamos para hablar de alimentación, ¿sí? Qué se puede comer y qué no se puede. Normalmente para un cristiano convencional, la vida espiritual se reduce a eso, a lo que es blanco y lo que es negro, lo que se puede y lo que no se puede, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Pero la vida espiritual es mucho más que eso, ¿sí? Eh, Como seres humanos nos gusta que nos digan que se vale y que no se vale, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, en la cuestión de la salud, ¿sí? Con los médicos, con los nutriólogos, siempre los pacientes preguntamos, oiga, ¿y puedo comer de esto? Oiga, ¿y esto es bueno para mí? ¿Y qué pasa si el doctor me dice que es bueno para mí? Que me diga, sí, no hay problema si lo come. Pues resulta que como nada más de eso, porque me dijeron que era bueno, ¿sí? Pero les digo, la vida, en especial lo espiritual, o sea, va mucho más allá, ¿sí? Y saben que hay otro detalle aquí que vamos a comentar también. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 8 y en Romanos
14 habla de algo de la alimentación, ¿sí? Y habla en especial de los alimentos que eran consagrados a los dioses, de esta situación que atravesó Daniel y sus compañeros. Pablo nos da ¿cómo podemos decir? Una visión más amplia, ¿sí? De cómo enfrentar estas situaciones, una visión más madura, podríamos decir, ¿sí? Con más argumentos, más detalles interesantes que en el tiempo de Daniel no se conocía, ¿sí? O sea, ese pensamiento pues no cabía, ¿no? En la mente de ellos. Entonces, para ellos el probar un alimento que era consagrado a los ídolos era una ofensa a Dios, ¿sí? Pablo lo ve de otra manera, ¿sí? Bajo eh, otro lente, ¿no? Y nos aclara muchas cosas en este sentido y ustedes lo pueden estudiar a detalle. Este, Pablo dice, bueno, al final esos ídolos, esos dioses a quienes se consagra, dice, ¿qué son? O sea, no son dioses realmente, ¿sí? Solo hay un Dios. Pablo lo ve de otra manera, ¿no? Entonces, aquí el detalle de Daniel no tiene mucho que ver con alimentación, ¿sí? Con lo que es bueno y lo que es malo, sino con otro detalle. Bueno, con este detalle de la mentalidad que tenían en ese momento los judíos, ¿sí? De cómo veían esta situación, eso, bueno, es muy amplio ese tema, pero podemos nosotros estudiarlo. Ustedes pueden leerlo ahí en 1 Corintios 8, Romanos 14, y eso se puede ir aclarando, ¿no? Bueno, pero para ellos en ese momento, o sea, ellos dijeron, no, o sea, esto no está bien. ¿Sí? Eso no les gustó, que esos alimentos estuvieran consagrados, pero aquí hay otro detalle que vamos a destacar. Eh, es decir, los alimentos que se les ofrecieron, ¿sí? O sea, no todos eran alimentos malos, porque a veces eso creemos, ¿no? Que les trajeron puros alimentos, inmundos y, cosas que a Dios no le gustaban y por eso lo rechazaron. No. Acuérdense que Satanás, eh, cuando quiere hacernos caer, fallarle a Dios, ofenderlo, no te va a presentar algo que no te llame la atención a ti, algo que no te guste o algo que él sabe que tú no lo vas a hacer, ¿sí? Obviamente la tentación es una tentación en sí porque es algo que te atrae, que se te antoja hacerlo, probarlo, etcétera, ¿sí? Y aquí esto fue una prueba para ellos. O sea, de otra manera, pues no hubiera significado nada, pero fue una prueba para ellos. ¿Por qué? Porque eran cosas que eran vistosas, olían rico, se veían bien, cosas que ellos estaban acostumbrados también a comer. Ellos, por ejemplo, para empezar, como judíos, es casi seguro que comían carne. Sí, o sea, los judíos no eran vegetarianos, como a veces pensamos, ¿no? Que comían puras semillas y frutas, ¿no? Ellos muy probablemente comían carne, ¿sí? Entonces, ese no era el problema. El problema fue que esos alimentos estaban consagrados a otros dioses. Y miren aquí algo interesante, dice, los padres de Daniel y de sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta, ¿qué dice ahí? Templanza. Y sabemos lo que es la templanza, ¿no? La temperancia, el dominio propio. Sabemos que es que evitar que lo malo y hacer un uso adecuado, correcto de lo que es bueno. Y nosotros tenemos un serio problema con esta situación como seres humanos. Ahorita mencionamos, por ejemplo, la cuestión, por ejemplo, de un paciente y un doctor, ¿no? El paciente le dice al doctor, oiga, doctor, ¿esto es malo o es bueno? Siempre queremos que alguien nos diga eso. Y el doctor nos puede decir, pues es que no es malo si usted se queda, se mide con eso. Pero ya con eso que me dijo que no es malo, automáticamente llega, entonces puedo comer la cantidad que yo quiera de eso, ¿sí? Y de lo malo, ¿qué decimos también? De lo malo, bueno, pues poquito nada más. Y eso no es el dominio propio, o sea, el dominio propio tiene que ver con evitar completamente que lo malo,
y hacer un uso correcto, adecuado de lo bueno. Ahora, ellos fueron, dice aquí, entrenados, educados desde niños en este asunto de la temperancia. Y cuando ellos se enfrentaron a esta situación, ahorita dijimos fue una prueba para ellos, porque dice que ellos entendieron, o sea, tenían muy claro, cuando vieron todos esos manjares del rey, que dice, ellos sabían que eran responsables ante Dios por su salud, por su cuerpo, ¿sí? Este, dice que no deberían, dice aquí, atrofiar ni debilitar esas cualidades de las que Dios les había dotado, ¿no? Y eh, su salud, su cuerpo. Entonces, ellos sabían muy bien qué cosas no debían de probar, ¿sí? Qué cosas sí tenían permitido comer, pero en qué, con responsabilidad, ¿sí? Ahora, el problema es que en la corte del rey, esto de la temperancia no existía, ¿sí? Como en muchos de nuestros hogares tampoco existe, ¿no? O en nuestros estilos de vida, porque comemos hasta más no poder, aunque sea algo bueno, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, es bueno comer, por ejemplo, si yo les digo, es bueno comer, eh, ¿qué se les antoja? Es bueno comer, por ejemplo, pan. Alguien puede decir, no, no es bueno. Y alguien puede decir, sí, bueno, es bueno comer pan, ¿sí? Necesitamos los nutrientes que tiene el pan. Ahora, ¿cuál es el problema con el pan? El problema es que abusamos de ese alimento, ¿sí o no? Igual de la tortilla, igual de, no sé, del queso, de la leche, igual, de todo. Prácticamente somos muy desordenados al comer. Entonces, si algo nos gusta, no hay quien nos pare, ¿no? Con algo. No tenemos ese control que tenía Daniel y que tenían sus compañeros, en cuanto a las cosas que podían comer, ¿sí? Entonces dice aquí, esta educación que ellos recibieron, dice, fue un medio de preservación, algo que los cuidó ahí donde estaban, de las influencias, dice, desmoralizadoras de la corte babilónica. Dice, eran intensas las tentaciones que recibían, que los rodeaban, ¿sí? A veces pensamos que cuando les pusieron ahí el plato de comida del rey, dijeron, guácala, ¿no? Era algo que dijeron, "Uy, qué bueno se ve esto, ¿no?" Pero ellos decidieron tomar otro camino. O sea, ellos quisieron que la base de su alimentación no fuera esa, porque sabían que eso los iba a perjudicar tarde o temprano, que iban a dañar su cuerpo, su mente, ¿sí? No tanto era de que lo que vieron ahí vieron que era pura cosa mala, sino que vieron que el basar su alimentación en eso les iba a traer problemas, ¿sí? Es como si todos los días, por ejemplo, decíamos ahorita, ¿no? Me dan, por ejemplo, si yo les digo, si usted dice, oiga, es malo comer pastel, pues no, no es malo, ¿sí? Pero tenemos que comer, ¿qué? Poco, o sea, con medida. Pero si todos los días me traen un pastel y me lo como entero, y mañana otro y así, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar, ¿no? Entonces, esto fue lo que Daniel y sus compañeros meditaron y dijeron, no, o sea, esto no es para nosotros, ¿sí? Necesitamos otro estilo de vida. Y por eso hablaron por ahí con el que estaba pues a cargo, ¿no? De, de ellos, eh, con el jefe de los eunucos, para que les cambiara completamente su alimentación, ¿sí? Que estuviera basada en otro tipo de alimentos, ¿no? Dice aquí, eh, dice las tentaciones que lo rodeaban, dice aquella corte, dice corrompida, lujuriosa, este, o sea, fueron pruebas muy fuertes para ellos, ¿sí? Obviamente se les antojaba todo lo que veían, ¿sí? Pero decidieron no contaminarse.
Dice, ningún poder, ninguna influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en su vida, por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Es decir, es muy importante tener esas bases, esos principios, ¿sí? Y fue muy difícil este, que se desviaran porque ellos estaban firmes en lo que creían, ¿sale? Entonces, en Daniel 1:8 tenemos una expresión por ahí que creo que muchos hemos leído. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, dice, y por eso pidió el jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Eh, entonces, aparte de lo que era la comida, era todo el ambiente, ¿sí? Como acabamos de leer. Eh, y ellos dijeron, esto no es lo que nosotros, el estilo de vida que queremos llevar, ¿sí? Muchos probablemente de sus compañeros que fueron llevados también cautivos, a lo mejor se deslumbraron, ¿no? Con todo lo que vieron con la comida, con el estilo de vida, y dijeron, "Oye, esto se ve bueno, ¿no?" Y muy probablemente cambiaron lo que eran, ¿no? Su identidad, lo que ellos habían aprendido, en lo que creían, etcétera. Pero estos cuatro jóvenes, al menos de los que tenemos registro, se mantuvieron fieles. Dice, al llegar a esta decisión de no contaminarse, los jóvenes hebreos, dicen, no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. Dice, no decidieron singularizarse. ¿Qué quiere decir esto? A veces también como cristianos, este, pensamos que ¿cómo se dice? Cuando escuchamos que por ejemplo, que un cristiano tiene que hacer la diferencia donde quiera que esté, pensamos que se refiere a que tenemos que dar la contra a todo, ¿no? Que si aquí se viste la gente de azul, yo me tengo que vestir ¿de qué? De rojo, porque tengo que hacer la diferencia para que todo el mundo sepa que soy cristiano. Tenemos como ese tipo de ideas, ¿no? Que si aquí eh, se come esto, pues yo tengo que comer lo contrario para que la gente vea que soy cristiano. Y es una idea muy errónea, ¿no? Entonces dice aquí, ellos no hicieron esto para desafiar al rey, ¿no? Para ofenderlo, o para hacerle ver que ellos eran diferentes, como a veces lo hacemos, ¿no? Nosotros. O sea, ellos vieron que la situación pues no era lo ideal para ellos, ni para mantener una buena relación con Dios, y, y dijeron esto, pues no, ¿sí? No fue una actitud, dice aquí, presuntuosa, como decir, "Oh, no, no, sáquese con eco". A veces nosotros lo hacemos, les digo, eh, despreciando, ¿no? A lo que hacen los demás, ¿sí? Como para hacerles ver que yo soy mejor porque soy cristiano y para que vean que soy diferente, sino que simplemente no lo hicieron porque vieron que no era lo que convenía, ¿sí? Eh, llegaron a esa decisión, ¿sí? No por soberbia ni por hacerse notar, ¿sí? Como les digo que a veces caemos en eso nosotros, sino por su fidelidad a Dios, lo que ellos creían que era lo correcto, ¿sale? Y dice aquí que ellos pidieron permiso y le dijeron a su jefe, oye, ¿podemos tener otro tipo de alimentación nosotros? Y muy probablemente otro tipo de ambiente, ¿no? Algo que era pues complicado, ¿no? Y incluso él dijo, bueno, pues yo también estoy perdón, arriesgando, ¿no? Mi cabeza, ¿no? Al hacer esto, pero bueno, accedió. Después de unos días que los tuvieron a prueba, nos dice ahí el relato que hubo, pues para sorpresa de todos, hubo una gran diferencia, ¿no? Entre estos jóvenes y el resto. Dice aquí en la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, ¿sí? Hombres, dice, de los más encumbrados talentos, o sea, no era cualquier gente la que estaba ahí. Así como se había traído a lo mejor de Judá, el rey,
también tenía lo mejor de, no sé, de Egipto, de Siria, de Persia, etcétera, ¿sí? O sea, gente muy preparada, muy capaz. Dice aquí de los más ricamente favorecidos dones naturales y quienes poseían la cultura más amplia del mundo que el mundo pudiera otorgar. O sea, gente muy inteligente, muy preparada, muy leída, etcétera. Dice, y sin embargo, ¿qué nos dice la historia? Dice, estos jóvenes no tenían rival entre toda esa gente. No sabemos qué tipo de prueba les hicieron. Se puede imaginar, ¿no? A lo mejor unos test por ahí, unos exámenes físicos, de conocimiento, etcétera. Y en todo ellos salieron con puro 10. Incluso dice, hasta físicamente, miren cómo se veían ellos, dice, con un porte erguido, paso firme, el rostro, dice, hermoso, su piel así suavecita. Dice, sus sentidos agudos, el aliento, dice, incluso dice, no contaminado, este, por el tipo de alimento que consumían, ¿sí? Todas estas cosas, dice, eran, entre otros tantos, certificados de sus buenos hábitos. Insignias, dice, de la nobleza con la que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Cuando somos temperantes, cuando tenemos dominio propio, dice, hay recompensas, ¿sí? Cuando tengo buenos hábitos. Y también hay consecuencias cuando no los tengo, ¿sí? Y aquí se vio así rapidito, así como lo vemos también entre nosotros, ¿sí? Cuando una persona tiene buenos hábitos y otra no, ¿se nota o no se nota? Se nota, así a simple vista, ¿sí? Con la apariencia. Y ya si hablamos de otro tipo de situaciones, como cuestiones de tipo mental, de conocimientos, etcétera, también hay forma de saberlo, ¿no? De darnos cuenta de ello, de las ventajas que existen eh, al adquirir buenos hábitos, ¿verdad? Al obedecer las leyes de Dios. Eh, y bueno, nos sigue diciendo por aquí en el libro de Profetas y Reyes, que en cualquier ramo de trabajo, o sea lo que sea lo que tú te dediques, el verdadero éxito, dice, no es resultado de la casualidad o el destino, como a veces también pensamos. Es que ese tiene palancas, es que ese es que él nació en una familia acomodada, es que, y yo como no tengo esas ventajas, pues aquí estoy, ¿no? Padeciendo y quejándome y pasándola mal. Eh, o tuvo suerte, aquel decimos, uy, mira ese que suertudo, cómo le ha ido bien. Y yo como no tengo esa suerte, pues me ha ido mal. Dice aquí, dice Dios que no es así. O sea, el éxito no se basa en eso. Dice, es el desarrollo de las providencias de Dios. O sea, Dios interviene, obviamente. Dice, pero también es recompensa de la fe, el éxito, de la discreción, de la perseverancia, de la temperancia, de todo eso que hemos mencionado. Dice, las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. No nace uno con eso. Dice, Dios da las oportunidades y el éxito depende del uso que hagamos de ellas. O sea, Dios a todos nos da oportunidades para salir adelante, para tener éxito en la vida, en cualquier área, ¿sí? Puede ser en lo profesional, puede ser en lo espiritual, en lo familiar, etcétera. Dice Dios nos da suficientes oportunidades para tener éxito, porque Él es nuestro Padre, ¿sí? Y Él quiere que seamos felices, acuérdense. Dice por ahí en Juan, ¿se acuerdan? En tercera Juan 2 dice Dios, yo deseo que tú seas que prosperado en todas las cosas, que tengas salud. O sea, Él nos da que todo lo necesario para eso. Y entonces decimos, ¿y entonces por qué estoy todo enfermo, todo achacoso? eh, ¿Por qué me ha ido mal en mi carrera? ¿Por qué me ha ido mal en mi trabajo? ¿Por qué me va mal?
con mis hijos, en mi matrimonio, etcétera, porque tal vez no he, o seguramente no he hecho un buen uso de esas oportunidades, ¿verdad? Y entonces, nos sigue diciendo por aquí, que de la misma manera en la que Dios cooperó con Daniel y sus compañeros, porque ustedes saben lo que sucedió después, ¿no? O sea, ellos fueron favorecidos por el rey cuando los vio que eran mejores que todos, pues los puso por encima de todos, ¿sí? Y por encima de todos los gobernantes en su reino, o sea, tuvieron un gran privilegio. Y a veces nosotros envidiamos a estos jóvenes, ¿no? Cuando leemos su historia decimos, "Uy, yo quisiera eso, quisiera que Dios me bendijera así como bendijo a Daniel, como bendijo a Ananías, a Azarías, a Misael. Quisiera que Dios me pusiera así arriba, ¿no? Como a ellos. Porque creemos que fue cuestión de qué? De suerte, de la casualidad. Pero fue el resultado de qué? De su relación con Dios, de su estilo de vida, de sus hábitos, etcétera, lo que los llevó hasta donde llegaron, ¿sí? No fue que Dios dijo, ah, pues vamos a poner a estos cuatro jóvenes aquí, en el frente, a la cabeza de este gobierno, Babilón, como que los hubiera escogido al azar, ¿no? Bueno, a ver, me gusta, ¿no? O sea, todo fue una consecuencia, ¿sí? Fue resultado de algo. Dice, con su espíritu, Dios fortalecerá todo. Bueno, dice, Dios también nos dice, promete que cooperar con aquellos que, que, que se esfuercen por hacer su voluntad. Ahí está la promesa. Dice, y con su espíritu fortalecerá todo propósito fiel. Cuando cuando tomamos esa decisión como la hizo Daniel, cuando tomamos esas resoluciones nobles, dice aquí, cuando tenemos buenos propósitos en nuestra vida, Dios los bendice, dice aquí, y coopera con nosotros. ¿Qué les parece? Pero necesita de nuestro esfuerzo. Dice, los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos también, como los encontraron ellos. O sea, para ellos la vida no fue fácil, aunque estaban en un lugar privilegiado, hubo muchos obstáculos, que los vamos a ver más adelante, ¿no? En nuestro estudio de este libro. Dice, pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, o sea, nos pueden atraer cosas del mundo. Eso es de ley, ¿sí? Pero dice el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. O sea, Dios promete echarnos la mano en esto, ¿sí? Porque a veces decimos, "Oh, es que las tentaciones están fuertes". Sí, es cierto eso. Pero dice Dios, Dios puede ¿qué? Sacarnos de ahí, darnos la victoria ante esas tentaciones. Dice, y en su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Así que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, así como ellos son un ejemplo pues, de lo que nosotros podemos lograr si nos ponemos en sus manos, si tomamos decisiones a favor de Él, ¿sí? Y bueno, aquí hay algo también muy interesante. Dice, Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, a fin de que, dice, de que en medio de una nación idólatra representasen su carácter. A veces nosotros decimos, ay, yo quisiera también ser gobernante y ser presidente y estar ahí en la Cámara de Diputados, etc. A lo mejor alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Pero yo casi estoy seguro que las veces que podemos haber pensado eso y decir, ay, yo quisiera que Dios me pusiera en un lugar así como a Daniel. Yo estoy seguro, casi me atrevo a pensar que si lo hemos imaginado eso, jamás ha pasado por nuestra mente el hecho de decir, yo quiero estar ahí porque quiero que la gente vea el carácter de Dios.
Les digo, casi me atrevo a asegurar que no ha sido así. A veces decimos, yo quisiera estar ahí en ese puesto pues, para ganar bien, para tener una casota, para mantener de una manera digna a mi familia, para superarme, ¿sí? Pero estoy seguro que nunca he pasado por nuestra mente el decir, yo quisiera estar ahí para que la gente conozca de Dios, que la gente pueda ver a Dios en mí. Difícilmente, ¿no? Lo habremos pensado así. Dice, ¿cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? ¿Por qué llegaron ahí? Y aquí nos da la respuesta. Dice, fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio el carácter a toda su vida. En las cosas pequeñas. Dice, honraron a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en los mayores. ¿Sí? O sea, para ellos no había cosas en las que decían, bueno, esto no creo que Dios se fije en esto. Ellos sabían que tenían una gran responsabilidad ante Dios, ¿sí? A cada paso que daban. Y de la misma manera en que Dios llamó a Daniel a testificar por él, dice aquí en Babilonia, nos ha llamado a todos nosotros hoy, a ti y a mí, dice, para que seamos sus testigos en este mundo, en una sociedad, en un sistema, ¿sí? Que Dios le llama Babilonia, por ahí en Apocalipsis 17, ¿se acuerdan? Y aquí estamos nosotros en medio, en Babilonia también, ¿sí? Como lo estaba Daniel y sus compañeros, en una sociedad que es hostil, ¿sí? Para con tus convicciones, tus creencias, eh, para lo que tú esperas, ¿no? O sea, el ambiente que tú esperarías tener a tu alrededor en cuanto a lo familiar, a lo espiritual, o sea, todo es que es hostil, ¿sí? Como les pasó a ellos, o sea, ellos no llegaron a un hotel 5 estrellas, ¿sí? Se les trató bien, sí, pero tuvieron que enfrentar un montón de dificultades y de pruebas y tentaciones. Nosotros vivimos también en una sociedad muy cómoda en todo, ¿sí o no? Tenemos todo a nuestro alcance, o sea, se nos trata bien, podríamos decir, pero a la vez eso nos trae muchas dificultades, nos trae tentaciones, pruebas complicadas y para nuestra vida espiritual, para nuestra fe. Y tal vez esa es la mayor, el mayor reto, porque generalmente nosotros tendemos a buscar a Dios cuando nos va mal, ¿sí o no? A Daniel y a sus amigos no les estaba yendo mal. O sea, desde entrada los recibieron, como reyes, ¿sí? Pero ahí estaba la trampa. Entonces, a nosotros, también en nuestra sociedad, les digo, se nos trata bien relativamente, ¿no? O sea, con muchas comodidades, muchas ventajas que a lo mejor nuestros antepasados hubieran querido tener, o que jamás imaginaron, ¿no? Que llegaría un día así, ¿no? Con todas las ventajas que tenemos hoy, comodidades, tecnología, etcétera. Pero ahí está la trampa también, ¿sí? Para olvidarnos de quién, de Dios, ¿sí? Porque ¿quién necesita a Dios con todo lo que tenemos? Pero aparentemente no, ¿sí? Muchos, estoy seguro que muchos judíos se olvidaron de Dios cuando llegaron a Babilonia. Que dijeron, oye, pues aquí está padre todo, ¿no? Se nos tratan bien, nos dan buena comida, bueno, poco a poco, y era el objetivo ahí del rey, ¿se acuerdan? Que se fueran olvidando de Dios. Y el objetivo de Satanás con cada uno de nosotros es igual. Entonces dice aquí, nosotros estamos llamados a testificar también de Dios en un mundo, en una sociedad así, como la de Babilonia, y así le llama a Dios, ¿sí? Por ahí en Apocalipsis. Dice, tanto en los asuntos menores de la vida como en los mayores.
las cosas más grandes. Desea que revelemos a los hombres los principios de su reino. Muchos están aguardando, dice, a que se les dé algo grande para hacer. Y estamos esperando, ¿no? Que un día Dios me ponga de gobernador. Dice, mientras desperdician diariamente las oportunidades que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el corazón los deberes pequeños de la vida. Entonces, acuérdense algo que dijo Jesús por ahí en una ocasión, una expresión de que un día se repetirá, ¿no? Por ahí la anticipó Jesús cuando dijo, cuando él viniera, ¿no? Le diría a su pueblo, este, vengan, benditos de mi Padre, hereden, dice que aquí está, para que hereden todo este reino, dice, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y dice por ahí, porque dice el que fue fiel en lo poco, también que en lo grande o las cosas importantes o grandes también iba a ser. O sea, si nos acostumbramos a hacerle fiel a Dios en las cosas pequeñas, ¿sí? También que las mayores. Y muchos de nosotros pensamos al revés. Pensamos que decimos, bueno, pues eso no importa, ¿sí? Ya cuando tengo una oportunidad así mayor, cuando tengo un privilegio mayor, entonces sí voy a tomar la decisión a favor de Dios. O entonces sí voy a hacerle fiel a Dios. O entonces voy eh, a ponerme las pilas, como decía. Mientras tanto, bueno, pues ahí lo voy sobrellevando, ¿no? Pero la recompensa final la van a obtener quienes hayan sido, ¿qué dice? Fieles en las cosas pequeñas. Porque eso es lo que nos prepara para las cosas mayores, ¿no? Entonces, estamos en una situación igual en la que vivieron ellos, ¿sí? Por eso este libro es tan importante para nosotros hoy, en estos días. Ellos fueron llevados lejos de su casa, como dice el título de nuestra reflexión, a vivir en una sociedad, eh, ¿cómo se dice? Hostil, ¿sí? En el sentido de que había muchas pruebas para ellos. Nosotros también estamos lejos de casa todavía, de ese hogar que nos prometió nuestro Dios. Y estamos en un mundo hostil, ¿sí? Que sí tiene cosas bonitas, agradables, pero que también son pruebas a la vez, ¿sí? Que tenemos que saber utilizar esas cosas buenas que de pronto llegan a nuestra vida, saber evitar las cosas negativas. Dice aquí, los notables hebreos fueron hombres de pasiones como las nuestras. O sea, no eran superhombres ellos, eran como cualquiera de nosotros. Pero dice aquí, no obstante las influencias seductoras de la corte babilónica, ellos permanecieron firmes, tomaron una decisión. Y ojalá que nosotros también cada día tomemos ese tipo de decisiones, ¿no? Porque todos nosotros enfrentamos tentaciones, pruebas, ¿sí? Y lo que Dios espera de nosotros es de que tengamos esa firmeza. Pero bueno, pues tenemos que entrenar para eso, ¿sí? Dice, porque confiaban en una fuerza infinita. Ellos, dice, en ellos, perdón, dice, una nación pagana, fíjense bien, contempló una ilustración de la bondad y la beneficencia de Dios. ¿Se acuerdan de todos los detalles que pasaron ellos? También la gente de ese lugar conoció el amor, dice, de Cristo. En lo que experimentaron, dice, tenemos un ejemplo del triunfo de los buenos principios sobre la tentación, de la pureza sobre la depravación, de la devoción y la lealtad sobre, dice aquí, sobre el ateísmo, sobre la idolatría, y son cosas que nosotros, con las que estamos familiarizados nosotros, ¿sí o no? Porque todos los días escuchamos de esto, ¿sí o no? De ese tipo de situaciones que ellos enfrentaron también. Y si ellos pudieron salir adelante
y dieron la cara por Dios, ¿sí? Dice también tú y yo somos que llamados a hacer eso en esta sociedad, en estos últimos días, en un ambiente parecido al que ellos tuvieron que enfrentar. Y así que ojalá que podamos, pues, ser ejemplo como ellos, ¿sí? Que si hasta ahorita no lo he logrado, bueno, que nos propongamos, ¿no? Que decidamos, como lo hizo Daniel, decir, bueno, desde hoy, de hoy en adelante yo quiero hacer las cosas diferentes. Probablemente lo he intentado, he fallado, pero quiero hacerlo, ¿sí? Y muy probablemente también en ese proceso vamos a fallar, pero Dios quiere, exige de nosotros, como vimos ahorita, esfuerzo, ¿sí? Determinación. Él sabe que muy probablemente podemos tropezar en ese intento, pero Él quiere que tengamos esa disposición, como lo tuvieron estos jóvenes que eh, tuvieron éxito, ¿no? En todos los aspectos de su vida, gracias a esas cualidades, ¿no? Que supieron desarrollar, así que Dios nos ayude pues a tener esa firmeza, ¿no? De carácter, esa determinación, esa relación con Él y que también podamos hacer buen uso de nuestros dones que hemos recibido, ¿sí? De nuestros talentos y que la gente a través de todo eso pueda conocer algo de nuestro Dios a través de nuestra vida. Que Dios les bendiga.